El máximo elefante blanco del fútbol hoy es el estadio Mané Garrincha en Brasilia. Este coloso fue construido en 2014 para el Mundial de Brasil, ya que el país consideraba que necesitaba tener un recinto en la capital. Su capacidad es para 72.788 personas y tiene un diseño impactante, con columnas y un techo con forma ovalada. El problema con el estadio son varios, comenzando con su precio, algo que afectó a varios otros estadios construidos para el torneo. El presupuesto original era de $300 millones, pero terminó costando más de 900 millones, siendo así un monumento a la corrupción. 12 personas fueron investigadas por la Fiscalía en Brasil por esta sobrefacturación. El segundo y más importante es que no hay equipos competitivos en Brasilia, con el mejor de ellos estando en cuarta división a nivel nacional. Esto quiere decir que los partidos aquí son solo de torneos regionales, por lo que tienen un promedio de entre 500 a 1000 espectadores por partido. La capacidad ociosa del estadio fue tal que por un tiempo la Municipalidad de Brasilia utilizaba el estacionamiento para guardar los buses de transporte público de la ciudad. En el 2017 las instalaciones estaban descuidadas al punto que no había agua corriente en los baños. Hoy el estadio solo se llena en algunos conciertos y si es que se disputan partidos de clubes grandes del país como el Flamengo. Hay pocas esperanzas que algún club local pueda generar suficiente interés para llenar un estadio que siempre se encuentra vacío. Otro estadio sudamericano que hoy es un gasto enorme sin mucha utilidad es el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, hoy llamado Diego Armando Maradona. El proyecto para este recinto en Argentina comenzó en la década del 70, pero las obras iniciaron recién en 1998. La intención era que sea el estadio más moderno del continente. Ya en su construcción hubo problemas, ya que la inauguración se retrasó 4 años, recibiendo sus primeros eventos en 2003. Esta inauguración fue parcial, ya que no se había instalado el techo. Los materiales del techo quedaron varados casi una década en aduanas, siendo recién colocados en 2011. Luego, debido a falta de mantenimiento y al diseño, el techo se rompió en diferentes secciones y hasta hoy no fue arreglado. La obra tiene capacidad para 53.000 espectadores y debía costar $100 millones, pero terminó costando 300 millones. El gran problema del Estadio Único es que los equipos de la ciudad no lo quieren utilizar. En 2019, Estudiantes inauguró su estadio remodelado, luego de jugar por más de una década en el Estadio Único, mientras que Gimnasia se mantiene en su recinto porque es más adecuado para la cantidad de hinchas que van a sus encuentros. Esto hace que el estadio Diego Armando Maradona solo se utilice para algunos encuentros especiales y para conciertos, eventos que se realizan con intervalos de meses entre ellos. Para el siguiente nos vamos hasta España, a la ciudad de Sevilla, donde está el estadio La Cartuja. Este recinto fue construido para el Campeonato Mundial de Atletismo que se llevó adelante en la ciudad en 1999. Fue inaugurado ese año y tuvo un costo de 120 millones de euros. La intención era que sea el estadio principal para la candidatura de Sevilla a ser sede de los Juegos Olímpicos en 2004 y 2008, pero no fue elegida en ambos casos. Con una capacidad para 57.619 personas, podía recibir todo tipo de eventos, pero el estadio fue construido en una ciudad que ya tenía 2 grandes recintos de fútbol, el Benito Villamarín del Betis y el Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla, ambos con capacidad por encima de las 40.000 personas. Se propuso que ambos clubes usen el estadio como sede y dejen sus canchas, algo que rechazaron sin dudar. Por esta razón se disputaban pocos eventos deportivos, algunos de atletismo y partidos de la selección española, además de conciertos. Al tener poco uso, la estructura se fue degradando y en 2018 fue clausurada por el mal estado de la cubierta, generando pérdidas de $3 millones anuales. Años después se reabrió, con la Liga Española utilizando las instalaciones para varios eventos, desde finales de Copa del Rey hasta partidos de la selección, con la intención que deje de ser un gasto de dinero. La idea es reformar el estadio para que sea sede del Mundial del 2030, eliminando la pista de atletismo para acercar al público al campo de juego. Otro estadio visto como un elefante blanco está en Zacatepec, México, el Agustín Coruco Díaz. La construcción original se realizó en 1964, pero aquí hablamos sobre la renovación que se realizó en el complejo desde el año 2013. La gobernación del estadio de Morelos construyó el estadio casi de cero. La obra se atrasó un año y fue inaugurada en 2014, teniendo capacidad para 28.000 personas, cuando la población de la ciudad es de 36.000 habitantes. Desde el inicio, fue una obra con fuertes sospechas de corrupción. Su presupuesto inicial era de $18 millones, pero finalmente costó unos 54 millones, el triple del cálculo inicial.
Para justificar el estadio, se trajo una franquicia del ascenso de otro estado, pero solo estuvo unos años en la ciudad, algo que se volvería costumbre. Es así como el recinto nunca tuvo un equipo de primera división. Con el Atlético Zacatepec dejando la ciudad para ir a Morelia en 2020, el recinto quedó sin club, por lo que fue degradándose en estado de abandono. Hoy, para volver a estar en condiciones, necesita una inversión de al menos unos $5 millones. Ahora el club que utilizará el estadio será el Escorpiones Zacatepec, que jugará en la tercera división del país, en partidos que se esperan casi no tengan público en las gradas. Es sin dudas una muestra de cómo se realiza una construcción sin sentido. Pasamos al continente asiático, donde en Corea del Sur está el estadio Hwaseong. Este estadio fue construido en la ciudad del mismo nombre en el año 2011 y costó $175 millones, con un diseño hecho con paneles metalizados, con la intención de seguir las líneas de los cerros en Corea. Su capacidad es de 35.000 personas, algo inexplicable considerando dónde fue construido. El estadio está ubicado en una zona rural de Corea, ya que Hwaseong es un pueblo cercano a ciudades grandes como Seúl o Suwon, pero con menos desarrollo urbano. Aquí la mayoría de la población del pueblo está más cerca del estadio de Suwon que el de Hwaseong, por lo que tenía poco sentido construir allí un estadio tan grande. El único club que usa la instalación es el Hwaseong FC, que está en la tercera división y suele tener una asistencia promedio de 100 personas en sus partidos de local. El interior del estadio incluye una pista atlética, a pesar que la idea de la edificación era que sea más para fútbol. Para que no quede totalmente abandonado, algunos partidos de la selección coreana se jugaron aquí, ya que ningún club de primera división eligió el recinto como propio. Al estar distante de Seúl, no tiene conexión directa de transporte público masivo, lo que no permite que la gente llegue con comodidad al recinto. A futuro no hay expectativas de que pueda convertirse en un recinto deportivo que atraiga eventos con mucho público. Otro estadio que es un enorme desperdicio es el Estadio Olímpico de Montreal. Es el recinto más antiguo de la lista, ya que fue construido para los Juegos Olímpicos de 1976. El diseño fue uno de los más innovadores en estadios del mundo, con una torre encorvada sosteniendo con cables el techo retráctil. El complicado diseño, problemas de financiamiento y huelgas de trabajadores retrasaron la inauguración hasta los Juegos, donde el estadio se utilizó incompleto. Tenía capacidad para 73.000 personas y costó $770 millones, cuando su presupuesto inicial era solo de 200. Luego fue utilizado para diferentes deportes, desde fútbol americano y béisbol, donde el diseño olímpico hacía que la gente esté lejos del campo de juego. Esta incomodidad llevó a que estas franquicias busquen otros estadios, y cuando el equipo de béisbol de los Expos dejó el recinto en 2004, se quedó sin un equipo permanente. Hoy los gastos anuales para mantener el estadio son de $25 millones y deben hacerse reparaciones urgentes en el techo que costarían al menos 250 millones, ya que puede colapsar. Se realizan unos 4 eventos deportivos al año en el recinto, la mayoría de ellos siendo shows de camiones monstruo, además de conciertos y otros eventos culturales. En los últimos años bajaron las expensas del estadio, ya que se instalaron paneles solares, reduciendo así su consumo eléctrico en gran medida. Cambiamos nuevamente de continente, yendo hasta Sudáfrica, donde está el estadio de Ciudad del Cabo. El país invirtió miles de millones de dólares en estadios nuevos para ser sede del Mundial del 2010, y el de Ciudad del Cabo era uno de los más importantes. Fue inaugurado en 2009, costando unos $300 millones, y su diseño era impactante, con un techo colgante sin soportes internos. Su capacidad era para 64.000 personas, pero al terminar el torneo el aforo sería reducido a 58.000 espectadores. El problema es que no había un plan para utilizar el estadio después de la Copa del Mundo. Ninguno de los clubes de fútbol de la ciudad tenía suficiente público para llenarlo y no habían eventos masivos para generar ingresos. Los clubes de la ciudad inicialmente llevaron sus partidos allí, pero apenas tenían 5.000 hinchas, por lo que parecía vacío. Esto, más el mal estado del campo de juego, hizo que vuelvan a jugar a los recintos más pequeños. Su enorme tamaño hace que el mantenimiento tenga un costo altísimo. En 2019, el mantenimiento costó más de $4 millones, pero los eventos solo generaron ingresos por $1 millón, por lo que la diferencia tuvo que ser pagada por los habitantes de Ciudad del Cabo. En 2021 comenzó a tener mayores ganancias con la llegada de equipos de rugby que utilizaban las instalaciones, pero sigue estando vacío la mayoría del tiempo, y con pocos eventos que puedan llenar todos los asientos disponibles. Otro estadio que es tildado de elefante blanco está en Cali, Colombia.
y es el estadio del Deportivo Cali, también conocido como Palma Seca. Este recinto es propiedad del club y su construcción inició en el 2002. Por diversos problemas recién fue inaugurado en 2010 y era uno de los recintos deportivos de mayor capacidad de Colombia, con aforo para 52.000 personas. Por el tamaño del estadio y los atrasos, el costo fue de $75 millones. Años después, la capacidad se redujo a 44.000 por la instalación de butacas. Ya que no habían lotes disponibles en la ciudad, la construcción se realizó en un descampado a unos 20 kilómetros del centro de Cali, lejísimos de todo. No tiene acceso fluido de transporte público y solo hay un camino para acceder, haciendo que el tráfico en días de partido sea infernal. En enero de 2017, el estadio fue declarado por la gobernación como no viable para partidos por los problemas de acceso que tenía. Tampoco se terminaron de construir secciones planificadas, como la instalación de un shopping y 2 restaurantes en la zona de palcos. Estos problemas hacen que el aforo del estadio sea muy superior a la cantidad de hinchas que acuden a cada encuentro. En 2023 tuvo un promedio de asistencia de 15.000 personas, cuando la capacidad es casi 3 veces mayor. En otros años, el promedio de asistencia estuvo por debajo de los 10.000 hinchas por partido. Hoy el club está con serios problemas financieros, una de las razones siendo el alto costo que tiene su estadio. Un recinto que también se proyectó de forma sobredimensionada es el estadio El Cobre en la ciudad de El Salvador, Chile. Es la casa del Cobresal y está ubicado en el medio del desierto del Atacama, el más seco del mundo. La ciudad es centro de la industria del cobre en el país, por lo que crearon un club de fútbol en la década del 70, para el cual necesitaban un estadio. Fue inaugurado en 1980 y tenía capacidad para 8.000 personas. En 1986, el club clasificó a la Copa Libertadores y para cumplir con las exigencias de aforo de la Conmebol, expandieron la capacidad del estadio a 20.700 personas. Esto a pesar que la población total de El Salvador era de 10.000 personas en ese momento, la mitad de la capacidad. Era claro que el estadio nunca podría llenarse, pero el objetivo del club era jugar la copa en su casa. Al pasar los años, la producción de cobre fue disminuyendo y la población empezó a bajar, siendo hoy menor a 8.000 personas. El aforo del estadio también fue reducido, con el último conteo llegando a una capacidad de 11.200 personas. Esto quiere decir que tiene un 50% más de aforo que la población total de la ciudad actualmente.